Muy buenas tardes, hoy viernes 25 de abril nos encontramos acá haciendo esta producción en vivo gracias a la buena voluntad del operador Sebastián Segal y con Julio acá presente. Bueno, yo soy Beatriz Cano, como ustedes saben, y hoy vamos a hacer el programa. Vamos a estar solitos porque nuestro invitado nos dijo que va a venir, pero la semana que viene. Así que hoy vamos a descansar un poco, a tomarlo más liviano, porque siempre estamos muy acelerados con las personas, averiguando cosas. Somos investigadores natos. Y lo que pasa es que, buenas tardes, lo que pasa es que cuando tenés invitados en el piso siempre te condiciona mucho, porque en general son invitados muy valiosos y ya de movida quedás muy acotado con el tiempo, ¿viste? Entonces tratás de sacarle el mayor jugo posible, pero siempre algún tema queda y demás. Y teníamos pensado contactar gente de la colectividad armenia, ya vamos a leer algo, pero no tuvieron respuesta, están ocupados con otras cosas, porque hubiera sido lindo tener la palabra de alguno de ellos por la efemérides que vamos a recordar ahora. Pero bueno, bien, todo tranquilo. Así es. Tenemos varias efemérides, desde luego no podemos soslayar el fallecimiento del Papa, que a uno lo ha dejado muy conmovido. Imagínense que la semana pasada teníamos Papa y nosotros nos fuimos muy campantes. Lo vemos en la celebración de la misa de Pascua y bueno, el lunes fue el balde de agua fría, por lo menos a mí me cayó muy mal, te digo, lo sentí muchísimo porque me parecía extraordinariamente un hombre bueno que vino a conmocionar los cimientos vivos de la Iglesia Católica y bueno, ojalá que la obra de él pueda ser continuada, ¿no? Porque realmente había hecho mucho por un montón de gente, ¿viste? Era un papa muy inclusivo. Dijo cosas muy fuertes, tomó postura casi inmediatamente apenas de asumido en favor de los sectores más desposeídos, los más marginales, los inmigrantes. Dejó un legado fuerte y pesado. Sí, fuerte como para seguir trabajando en él y bueno. Ahora vamos a ver a quién se elige, ¿viste? Ay, sí, es toda una incertidumbre, pero bueno, el hecho de que fuera argentino y todo, me parece que algunas personas, por lo que yo escuché y todo, empiezan a valorar realmente la presencia del Papa a partir de su fallecimiento, porque hay cosas que no sabían y uno se pone a revisar las encíclicas y bueno, decís qué pasó acá, cómo conmocionó, cómo golpeó a los poderosos y la verdad con una autoridad muy grande y ojalá que haya alguien con el carácter suficiente como para poder decir las cosas que él dijo y ponerlas en práctica. Las visitas que hizo a lugares muy totalmente pesados. Totalmente marginados. La visita a Irak había advertencias muy severas de posibilidad de atentado, fue igual. Un papa que dejó con su gesto, con su humildad, con su pobreza, porque vivía con una gran jesuita. Sí, como decís vos, Bea, y posiblemente, si es que se pudiera hacer algún tipo de escala, pero posiblemente el argentino más importante de la historia. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí, largamente. Y también, estuvimos con gente que tiene el Museo del Holocausto y bueno, no queríamos dejar pasar tampoco esta fecha del genocidio armenio, que bueno, muchos han contribuido a taparlo, a ignorarlo, y bueno, es bueno tenerlo presente justamente para que no se repita. Las cosas que estamos haciendo, por lo menos en estos recordatorios, es tomar conciencia y aprender de la historia para no retroceder. Claro, sí. Traerlo de la historia, todas las conclusiones válidas que se puedan sacar para no repetirlas, porque si no queda nada más que en el hecho histórico. Tal cual. Sí. ¿Hablamos del genocidio, querés? Sí. Después podemos hablar de Luna con Gatillo y bueno, de algunas otras cositas. Ahí está. Bueno, ayer 24 de abril se recordó una vez más el genocidio armenio. 110 años pasaron de este hecho ocurrido entre 1915 y 1923. Fue el primer genocidio del siglo XX y es un crimen que aún hoy se encuentra impune. Fue llevado a cabo por el gobierno turco otomano y consistió básicamente en la deportación forzada de personas del pueblo armenio
con el objeto de exterminar su cultura, imponer un determinado tipo de nacionalismo y segregar a toda minoría. Sí, para resolver la denominada cuestión armenia, se calcula que entre aquellas fechas cerca de 2 millones de personas armenias fueron perseguidas y asesinadas sistemáticamente por el régimen de los denominados jóvenes turcos, que gobernaban el Imperio Otomano cuando se perpetuó el genocidio. No obstante, hay que recordar que las matanzas habían comenzado muchos años antes. Efectivamente, desde mediados del siglo XVI y hasta el siglo XIX, el Imperio Otomano, del que Armenia era parte, tenía en la cima del poder a la élite de musulmanes otomanos, mientras que el resto de los grupos religiosos estaban organizados bajo la estructura de una comunidad religiosa, donde las personas armenias, al igual que otras minorías, eran discriminadas y consideradas como ciudadanos de segunda clase. Sí, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX se sucedieron diversas matanzas, las llamadas matanzas hamidianas de 1894 y 1896, en las que se estima el asesinato de 300.000 armenios, y la masacre de Adana de abril de 1909, en la que los jóvenes nacionalistas turcos impusieron un régimen de exclusión cuyo objetivo era crear un Estado turco homogéneo, sin espacio para minorías étnicas, y asesinaron a cerca de 30.000 cristianos armenios en esa ciudad. Concretamente, entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de abril de 1915, se arrestó, deportó y posteriormente asesinó a cientos de escritoras, escritores, artistas, personalidades de la iglesia, maestras, maestros y sobre todo a integrantes influyentes de la comunidad armenia, que tuvieran que ver sobre todo con la cultura. Es por esto que el 24 de abril se considera como la fecha emblemática del genocidio armenio y resume simbólicamente todos aquellos crímenes cometidos por el Imperio Otomano en perjuicio de este pueblo. El genocidio armenio es el segundo más estudiado del planeta. Los sobrevivientes se desplazaron a Estados Unidos, a Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, México y Uruguay, en lo que se refiere a Occidente. Uno de los rasgos característicos es que hasta el presente permanece negado por quienes lo perpetuaron. Por eso, esta fecha convoca no solo a recordar el exterminio sufrido, sino también a visibilizar la lucha activa y permanente del pueblo armenio por el reconocimiento de la verdad y la justicia en contra de la impunidad y la negación y el silencio. Es cierto, esto de las grandes... una de las excusas dijeron, bueno, no, nosotros movilizábamos ciudadanos, y lo que sí era el traslado sin alimentos o grandes extensiones de territorio, y en consecuencia promovían la muerte a partir de ese sufrimiento, ¿no? Claro, era inevitable, el final muerte era inevitable. Sí. Aparte se trasladaron en condiciones muy feas de clima, ¿no? El frío intenso, sin alimentos, se extermina cualquiera. Es una cuestión muy cruel lo que ha pasado y encima se la niega. No, simplemente movilizamos ciudadanos, no era la movilización, eran los traslados que se hacían con hambre, con frío, de familias enteras, grandes, ancianos, chicos, enfermos, quedaron en el camino. Sí. De alguna manera fue el anticipo, el preludio de lo que luego iba a ocurrir con el fascismo con Mussolini y con el nazismo de Hitler en finales de la década del 20 y principios del 30. Un mecanismo similar, digamos, fue el paso previo, el genocidio armenio a lo que fue posteriormente el holocausto judío. Claro, tal cual. Hoy en día le llamamos holocausto, pero así, de esta manera, operan los grandes fascismos, no dándole los nombres que corresponden, porque trasladar a una persona es una cosa y hacer que se muera por el camino es otra. Y de la misma manera la llamada solución final es ponerle un nombre cuando fue realmente un genocidio. Sí, tal cual, ¿verdad? Bueno, queríamos recordar esta fecha que fue ayer,
la comunidad armenia hizo una marcha, como hace todos los años, desde la Facultad de Derecho hasta la Embajada de Turquía, reclamando por el esclarecimiento y por la asunción de responsabilidad por parte del Estado turco, y también reclamando por el territorio de Artsaj, que es un territorio que está en disputa desde hace algunos años, y también la comunidad armenia en Argentina aprovecha para efectuar el reclamo junto con el recuerdo del genocidio, ¿no? Claro. Eso nos pareció prudente recordarlo, como hace poquito recordamos la fecha del Holocausto judío. Uh-huh. Siempre con la idea de traerlos, de que nos abran la cabeza para que en el presente y en el futuro no volvamos a caer en los mismos errores que desembocaron en tanto horror, ¿no? Y tanta muerte. Tal cual, sobre todo la malversación de las palabras, ¿no? El darle un nombre para quitarle el horror que significa. Este tema de las palabras que se usan y la violencia que hay en todas estas propuestas es un tema para debatirlo, para pensarlo muy bien, porque bueno, todo este cambio en la objetalización del otro y todas estas cosas sirven para estos exterminios, el no considerarlos como sujetos de derechos, no considerarlos como personas, significa que cualquiera puede arremeter, y esto es una solución recontra violenta, mal, que la historia no es la simple cronología, es también aprender de los hechos que han acontecido, porque esto efectivamente sucedió. Y lo mejor es tratar de evitarlo, que no suceda nuevamente, estar atentos y sobre todo no ser indiferentes. Así es, Bea, así es. Uh-huh. Bueno, siguiendo con estos temas, yo te voy a hablar de otro tema completamente distinto, pero que está referido al silencio que están guardando algunos medios, algunos, no todos, afortunadamente, pero que llama la atención, y son los ataques a los periodistas. Cuando se ataca a un periodista, como por ejemplo lo que ocurrió Roberto Navarro, Pablo Grillo, hace poco también, todavía Pablo Grillo está hospitalizado, lo están operando. La semana pasada, el lunes, pidieron dadores de sangre justamente para él, lleva más de un mes internado y todo. Y es de esperar que todo se solucione para bien, ¿no? Pero esto jamás tendría que haber sido, jamás tendría que haber ocurrido como un hecho, ¿no? Y la agresión a Roberto Navarro, sea del signo que sea de la política que sea, toda agresión a periodistas supone un cercenamiento de la libertad de prensa. Por lo menos estas son las garantías que nos da la Constitución Nacional. Yo siempre vuelvo a la Constitución Nacional porque es la fuente, y tenemos el artículo 14 que habla del derecho de todos los ciudadanos de publicar las ideas por la prensa sin censura previa, y cuando hablamos de prensa, en ese momento era prensa escrita, era 1853, a partir de Mariano Moreno siempre hubo prensa, pero también a hoy en día es recurrible, o sea, abarca también la prensa digital, todo lo que sea producción de noticias. Claro. Y bueno, esto preocupa bastante, y aparte la Constitución es muy clara. Cada persona tiene derecho a pensar lo que se le da la gana y a decirlo. De ahí quien lo quiere escuchar o otro es otra elección, pero no la agresión física. Y con respecto a esto, como soy una parte mínima integrante del Colegio Público de Abogados, me llamó la atención esta expedición que hace el Colegio Público de Abogados, con el que coincido totalmente. Dice esta entidad: esta situación se agrava cuando estos insultos son proferidos o hechos por el presidente de la Nación, por ejemplo, o por funcionarios públicos de distinta jerarquía. Expresó así el Colegio de Abogados, y dice que hay que destacar la libertad de prensa. La existencia misma de la democracia reclama una amplia libertad de prensa. Ese vínculo es tan intenso que, conforme lo sostiene la Corte Suprema de modo constante desde 1960, sin una amplia libertad de prensa existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal. Y también agregan:
La democracia liberal permite y en ocasiones exige que las autoridades se pronuncien en forma activa sobre cuestiones de interés público. Esto lo puntualiza muy enfáticamente el colegio. A su vez, dice, los funcionarios, y más que nada el presidente de la Nación, tienen derecho a refutar todas las críticas y acusaciones que se realicen y llevar ante la justicia a aquel que transgreda los generosos límites que aseguran los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional. Pero por muy encendida o vehemente que sea esa respuesta, ella encuentra un límite especialmente en las formas. Responder a las críticas con violencias o insultos importa vulnerar ese límite. Ese tipo de respuesta inevitable cancela el debate civilizado de ideas y deteriora la convivencia. O sea, lo ven como una cosa muy negativa, todo esto de la violencia que se promueve desde los medios y algunos tweets en particular, que yo no quiero entrar en detalles, pero bueno, son muy fuertes y es un llamamiento a la violencia colectiva y eso no está bueno. Aparte, el colegio público dice, el insulto, el amedrentamiento y el intento de deslegitimar a la prensa o a los periodistas cuando manifiestan sus críticas al gobierno, si proviene de funcionarios públicos, adquiere una gravedad particular, la cual se acrecienta cuanto más alto sea el cargo o las circunstancias en que esos funcionarios ejercen. Es precisamente la posición de poder de un funcionario la que le otorga a sus palabras un peso especial y reclama de él la mayor responsabilidad, pues si él se expresa con lenguaje agresivo o amenazante, esa forma de manifestarse tiene un singular efecto intimidatorio que tiende a limitar o silenciar las voces críticas en el debate público. El daño a la libertad ya está consumado. Claro. Me pareció súper acertada la posición del colegio, porque yo decía, no puede ser que desde ninguna entidad se pronuncien respecto de todas estas cosas que nos están pasando, que tenemos que padecer a diario y ver la escalada de violencia que hay. Me parece particularmente grave el hecho de levantar la mano o levantarle una piña a un periodista, claro, pero sea de la derecha, de la izquierda, del centro, final, de lo que sea. Estamos final. tocando fondo con esto. Pero digo, es la secuencia final, la concreción física de la amenaza. Pero previa a esa concreción física de la amenaza, de la concreción material de la amenaza, que es el golpe, el tiro en la cabeza de alguien, o lo que fuere, sí, o la amenaza, o el intento, la tentativa, hubo una habilitación, lo hemos hablado muchas veces, mucha gente que lo debate esto, una habilitación a través del lenguaje comunicacional de altos funcionarios del gobierno, empezando por el presidente de la Nación. Sí. Lamentablemente. Porque donde uno amenaza y donde uno injuria y donde uno descalifica, el paso siguiente es que otro va y lo lleva a la práctica. Exactamente. Tiene mucho que ver, salvando las distancias, pero tiene algún punto en contacto con lo que hablábamos del genocidio armenio, lo mismo que el genocidio judío del Holocausto, que empezaron, no estamos diciendo que necesariamente esto sea igual, pero digo, son pequeños detalles que hay que observar, pequeñas cosas a tener presente, a observar, a no dejarlas pasar, porque así empezaron los genocidios y el Holocausto. Así, con las palabras de Hitler, de Goebbels, de Goering, de los principales jerarcas o los intelectuales del nazismo de 1930, 1920 y pico, Mein Kampf. Se empiezan con las palabras y después se pasa a los hechos. Entonces, por las dudas, viene a cuento, digo, de lo que venimos recordando, de ambos holocaustos, ¿no? Holocausto y genocidio. Por las dudas estemos atentos y levantemos la voz, que es lo que cada uno puede hacer. Levantemos la voz y digamos, el límite es la violencia, pero la violencia física y la violencia verbal también. Ahí está, en este espacio que es muy breve, muy humilde, ahí tenemos la obligación de destacar que no somos partidarios de este tipo de cosas. No somos partidarios. Por eso apelamos a la memoria, para la reflexión. Vamos a un corte.
solo ahora. Escuchábamos recién a Hero, en Salima se llama este tema, es muy lindo, es muy voluptuoso, me encanta. Bueno, también tenemos que conversar respecto de la inauguración de la Feria del Libro, que ya comienza, y bueno, ahí tenemos un montón de escritores amigos que van a aportar sus libros. Es siempre una buena oportunidad, ¿viste? En tiempos difíciles, que se dará a conocer sus obras. Exacto, sí. Bueno, por ejemplo, el muchacho que nos visitó la semana pasada,
que hablaba que era un referente de ESI, también presenta su libro. Julián Crom. Presenta su libro Jugátela. Le hicieron todo un stand, está precioso, está el libro de él enfrente y todo, estaba Chocho sacándose fotos, bueno, me parece fantástico. También hay un encuentro, con motivo antes de la Feria del Libro, fuimos al 8º Encuentro Federal e Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad, y el acontecimiento se llama La Luna con Gatillo y tiene un lema que dice: el arte es un acto de amor a la humanidad. Bueno, participaron muchísimos escritores, nosotros no queríamos mencionarlos a todos porque evidentemente la lista es muy larga y corremos el riesgo de dejar alguno afuera. Tenemos muchas fotos de esto en las publicaciones que tenemos de Instagram. Los que nos siguen van a poder apreciarlas, y pasamos un grato momento reflexionando acerca de la libertad que da el escribir y el leer poesías. Y estuvo muy muy bueno. Hay que destacar que esto se produce como consecuencia del aniversario de García Tuñón, del nacimiento de García Tuñón, y estuvo presente en el acto su hijo, y bueno, fue un momento muy muy grato, muy sentido. Quedaron muchos testimonios gráficos, y aparte el año que viene, tanto fue el éxito, tanta la convocatoria que se hizo acá en el Palacio Victorial, que el año que viene también posiblemente lo hagan allí. Y quería destacar la presencia de Adolfo González Tuñón, que en representación de su padre, bueno, leyó algunos textos de él y fue un momento muy emotivo. Y también pasamos de un tema al otro, parecemos vertiginosamente, porque así es este programa, y teníamos algo más por ahí. Sí, bueno, hoy estamos recordando, Bea y oyentes, que un 21 de abril como hoy, pero de 1857, se inauguraba el Teatro Colón de Buenos Aires. Ahí está, ese era el con la puesta de la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, que vos habías armado un muy lindo programa, ¿te acordás? Hace un par de meses. Sí, con Claudio Mamut, que posteriormente, seguramente, va a estar en el otro programa, Claudio, pero lo vamos a volver a encontrar porque es una fecha importante y es bueno tenerlo presente porque es uno de nuestros bastiones culturales, sigue siéndolo. También teníamos, tengo acá un informe que pasar que me pidieron especialmente que lo leyera, que eso sí es un aviso completamente aparte, no es aniversario ni nada, sino que el 29 de abril hay una convocatoria de la CTA que se llama El Sindicalismo y la Discapacidad. Es el 28 de abril y van a tratar distintos temas. Esto se hace en La Plata, en la sede de La Plata, en el Hotel 10 de Junio de Suteba, en Avenida 13, entre calles 56 y 57. La localidad nos queda un poco lejos, pero los temarios son muy importantes, sobre todo en este tiempo, donde se están pidiendo tantas cosas para sostener el sistema que había de previsional para la discapacidad. Es muy fuerte todo esto, ¿no? Pero ellos van a discutir sobre la discapacidad en emergencia, la armonización legislativa, las pensiones, educación, trabajo, salud, el famoso CUD, el certificado único, y esto va a ser todo el 29 de abril de 2025 de 9 a 17 horas. Incluye el desayuno, el almuerzo, todo. Supongo que Remy Cáceres, que es la encargada de discapacidad, la secretaria de discapacidad de la CTA, va a hacernos llegar las conclusiones, porque es un tema muy importante y bueno, y últimamente se está tomando como que fuera una cuestión menor, ¿viste? Sí, y el tema de los discapacitados es un tema gravísimo. Muy grave, sí. Muy grave, porque ¿quién no tiene un discapacitado en su familia? Sí, o cercano. Y si no lo tenés, lo mismo, te solidarizás. Al contrario, más todavía. Están en una situación gravísima la discapacidad, y como una parte de un tema más amplio que también está en una situación delicadísima, que es la salud en general en la Argentina, sobre todo la salud pública, cómo están los hospitales, los médicos y la privada también, por lo que uno ve.
son temas muy complejos. En el caso de las discapacidades, Bea, generalmente, viste, como decías vos, a lo mejor si no te toca de cerca, seguís con tu vida, pero es un tema muy relevante y está muy bueno que se visibilice, que se lo toque, que se lo trate, que se lo lleve a los medios, porque son sectores como que no tienen una prensa autónoma, entonces hiper uno contribuye difundiendo. Totalmente vulnerable, recordándolo al Papa Francisco, los sectores vulnerables de las sociedades, los que no tienen voz, los que no tienen defensa, los que están a la buena de Dios en gran medida. Entonces es muy buena esta convocatoria, ojalá que sea el principio de una serie de planteamientos, de laburos y de trabajos de lo que es la política y los movimientos sociales argentinos, o los movimientos gremiales, para visibilizarlo. Sí. Claro, para visibilizarlo y poder hacer algo, ¿no? No silenciar algunas cuestiones que tienen que ser necesariamente tratadas. También me mandó la página es www.cta.org.ar. Ahí se informan todos los que estén interesados, que tengan algún pariente, alguien con discapacidad, que les interese agregar su voz a toda esta gente que va a volver a pensar cómo es la cuestión actual, qué van a hacer con respecto de todos estos recortes que se hicieron sobre un sector tan vulnerable y que es necesario integrar porque tenemos principios y el principio de igualdad sigue vigente. Así es, Bea. Ahí está. Bueno, 16:39. Ya vamos con el informe. Vamos a escucharlo a Daniel Sabán. Vamos a pensar un poquito en el fin de semana. Estuvimos muy preocupados. ¿Nos va a tirar buenos cosas. datos, Daniel? Seguro, porque va a hablar de un tema muy vigente, que es el tema del cónclave y el tema de los papas. Esta película de los papas, comento un poquito, es una película que ya se dio en otro tiempo y que justamente planteaba la existencia de los dos papas, como pudo haber ocurrido hace un tiempo atrás, y las distintas miradas. Eso es súper interesante. Bueno, lo escuchamos a Daniel. Los dos papas. ¿Qué es verdad y qué es ficción en el film? Que está presentado en la plataforma de la N Grande en rojo y negro. La película, protagonizada por Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, retrata un encuentro entre Francisco y Benedicto XVI. Estrenada en 2019, fue un éxito mundial en su momento y hoy vuelve a ser tendencia en el streaming de Netflix por el fallecimiento del Papa. Anthony Hopkins como Benedicto XVI y Jonathan Pryce, quien se consagró por su actuación en Game of Thrones como el cardenal Bergoglio, encarna el momento en que coexisten dos papas al mismo tiempo. La película, dirigida por Fernando Meireles, conocido por Ciudad de Dios, se ubica en la parte final del pontificado de Joseph Ratzinger e incluye pasajes de la juventud y del sacerdocio de Jorge Bergoglio antes de convertirse en Francisco. Dos posturas casi antagónicas del dogma de la Iglesia Católica se ven reflejadas en este film. Su director, en una entrevista a Teleshow, definió la película como una historia de tolerancia, de culpa y de perdón. La película ofrece una mirada ficticia, pero muy profunda, de dos hombres muy diferentes que compartieron el peso de la fe y el futuro de la Iglesia Católica. Se abordan temas como la tradición versus el cambio, la culpa, el perdón y la búsqueda de un nuevo camino para una Iglesia que debe adentrarse en las dificultades del siglo XXI. Duración 126 minutos. Es una coproducción entre Reino Unido, Italia, Argentina y Estados Unidos. Mi calificación es 3,5 sobre 5. Es buena, es muy agradable para ver. El largometraje pivotea en torno a supuestos encuentros que se llevaron a cabo en varios momentos entre Benedicto XVI y el entonces cardenal Bergoglio, donde cada uno deja en claro su posición respecto a las problemáticas que debe sobrellevar la Iglesia Católica en esos momentos. Uno es conservador, el alemán, y el otro, que llegó desde el fin del mundo, es esencialmente reformista. Juan Minujín, destacado por haber trabajado en El Marginal, interpreta al actor que hace Bergoglio en su juventud, en los años 70 y 80. El parecido de Jonathan Pryce con el cardenal argentino realmente impresiona. Se debe recordar que el actor británico ya interpretó a Juan Domingo Perón en la época del presidente Carlos Menem, en la película donde Evita estaba interpretada por Madonna.
Cónclave. Todos los secretos en la elección del Papa reflejados en una película con un giro final inesperado. Edward Berger nos vuelve a sorprender con un film basado en una novela de Robert Harris que había sido publicada en 2017. Está centrada en los secretos y juegos de poder que ocurren en el momento de un cónclave papal tras la muerte de un sumo pontífice, y en el cual se designa al sucesor en el cargo como jefe máximo de la Iglesia Católica. El ritmo de suspenso de un extremo al otro de la película resulta impecable. Berger nos sumerge en las intrigas palaciegas existentes dentro de un ámbito tan peculiar como el que ocurre al reunirse los máximos mandatarios de la Iglesia dentro del Vaticano, con la finalidad de elegir al sucesor del Papa fallecido. El cardenal Lawrence, un increíble Ralph Fiennes, será responsable de organizar el cónclave papal con todos sus ritos y liturgias que se vienen manteniendo desde hace muchísimo tiempo. Uno de los pilares sobre los que se sustenta el cónclave es la lucha de poder existente dentro de la Iglesia entre las posturas más tradicionales y conservadoras y aquellas que intentan abrir el debate hacia una profunda modernización de la Iglesia Católica. La película se presenta como una propuesta audaz que mezcla lo que es un thriller político con un drama religioso y contiene profundas reflexiones en torno a la fe, las dudas humanas, al perdón y al machismo imperante en las liturgias. Completan el elenco Stanley Tucci y Isabella Rossellini. Con la muerte de Jorge Bergoglio, el film multinominado al Oscar se metió con mucho impacto en el detrás de escena del cónclave y se llevó el máximo galardón que da la Academia de Hollywood al guión adaptado. Fue candidata a Mejor Película y Mejor Actor en los premios más prestigiosos de Hollywood a principios de este año. La película se coronó como la mejor película en galas como los BAFTA o los premios del Sindicato de Actores de Hollywood. Con un presupuesto tan solo de $20 millones, recaudó más de 120 millones en todo el mundo y sigue generando ganancias y comentarios a nivel global. Cónclave aumentó un 283% su visita tras la muerte del Papa Francisco, según informó el medio especializado Variety. Me gustó mucho, es muy interesante. Para mí es un 5/5. Verla en este momento es indispensable para poder comprender cómo se efectúa el futuro cónclave que se realizará entre el 5 y el 15 de mayo, si no me equivoco. Así que verla es prácticamente una obligación, y sobre todo en este preciso momento. Así era el informe Saban respecto a estas dos películas tan importantes, Cónclave y Los dos papas, ¿no? Y quería comentar algunos datos que hay respecto a esto, que después de las 24 horas posteriores al fallecimiento del Papa Francisco, el consumo de estas películas aumentó en un 86% en España, un 181% en Italia y un 196% en Reino Unido, un 349% en Polonia. No se olviden que Polonia es muy católica, y hasta un 1117% en Alemania. Bueno, las críticas que se hicieron es que la elección del Papa como entretenida y delirante metáfora secreta de los que nos pasan es un thriller de esos que es imposible renunciar, y tiene una puntuación muy alta. Los diarios le han dado una puntuación muy alta, y sobre todo hay que tomar en cuenta que el guión de esta película, me estoy refiriendo a la última, ¿no? Estuvo premiado por la Academia de Hollywood al mejor guión adaptado. Bueno, y también siguiendo con esta línea de teatro, ahora pasamos al teatro. Esto era el cine y las producciones cinematográficas. Hoy tuvimos esta noticia de parte de Maggie Persícola, que nos había invitado a la obra teatral Discépolis, sobre el guión de Maggie Persícola.
Dice que hay talentosos cantantes de tango, excelentes actuaciones, rodeados de una estética inspirada en el pintor Zul Solar y Quinquela Martín, nada menos. Bueno, es este viernes 25 de abril, es la última función, y esto se va a hacer en el Teatro de la Máscara, en Piedra 736, acá nomás en San Telmo. Esto es a las 21 horas. 21. Exactamente. Entonces hoy La Máscara, Piedra 736 de San Telmo. Ahí le pasamos el la obra aviso. dirigida por nuestra amiga Maggi Persíncola. Maggi Persíncola. Sí, muy talentosa y muy laburadora directora de teatro. Y muy seria para hacer las producciones, porque no es que te entretiene, sino también te forma, porque toca partes interesantes de las historias, ¿no? En este caso será la historia de Discépolo, yo no lo vi, pero vi el romance entre Rosarito y Aurelio, y me gustó por las referencias, más que nada me llamó la atención las referencias tan exactas de históricas, ¿no? La acción transcurre en 1909, igual que esta otra, nada más que abarca el tema de Discépolo, que es un tema muy caro para todos los porteños. Toca La Boca, es una producción típicamente boquense, y bueno, y trae a cuento todo esto de lo que significó la vida de Discepolín, lo que aportó y cómo veía las cosas. Integrar ese mundo o tener esa visión por lo menos es fundamental si somos porteños. Sí, y una linda salida además, porque es en una zona muy linda como es San Telmo, y en un lindo horario, está piola. Y después te vas y tomás algo en el Federal o en el Teatro o en el Bar de la Poesía, que es muy lindo, tiene un espacio muy, muy confortable y hacen cosas muy ricas. Bueno, ya nos pasamos todos los chivos nosotros, es impresionante. Muy piola. Sí, muy piola la directora, muy piola los artistas. Es un despliegue de 6, 7 artistas que ustedes van a ver en distintos roles y bueno, esperemos que tenga éxito. Son gente talentosa, de la talentosa. mucha que gracias a Dios tiene este país, en la cultura, gente muy talentosa, muy laburadora, con mucho esfuerzo, muy a pulmón las cosas, un grupo de actores, actrices, como nos decía ella, iluminadores, toda la gente que labura para sacar la obra, ¿no? Sí, para sacar la obra adelante. Te digo que coordinar 7 voluntades, 7 artistas es una tarea difícil, pero ellos funcionan muy bien como equipo. Justamente estuvimos hablando con una de las actrices, que es Mara Fernández, y destacaba eso, no es que se lleven y sean angelitos, sino que tienen sus diferencias, pero saben cómo gestionarlas, y por eso funciona también el equipo. Fíjate que hay tanta ductilidad en los actores que intercambian roles. No sé si en Discepolín, porque no lo he visto, pero en el romance de Rosario y Aurelio intercambian roles, y yo digo, esto es una tarea faraónica, porque producir el personaje, ingresar de nuevo al teatro y producir otro rol es una tarea muy difícil, acordarte de todos los papeles y todo. Es muy, muy difícil. Bueno, me dieron una satisfacción muy grande conversar con esta gente, porque me doy cuenta y puedo medir la cantidad de talentos que hay. Impresionante. Y eso te llena de orgullo, porque vos decís, mira, esta gente de la nada y prácticamente con pocas cosas, son 7 actores que vos ves, el iluminador, la música. La música abarca desde el primer tango argentino, el porteñito, que primero sale con música y después le agregaron la letra. Y supongo que otro tanto debe ser por Discepolín, que bueno, nos va a encantar seguramente volver a ver. Sí, la directora es del barrio de La Boca, muy realizada, y Mara Fernández, la actriz que nos visitara hoy en otro programa, también. Así que bueno, nada, nos parece, viste, que es esperanzador, ¿no? Nos da un poco de optimismo ver a esta gente talentosa, laburando con pocos medios, con un corazón enorme. Sí, investigando los temas. A mí me llamó la atención que mencionaba, por ejemplo, un personaje tan nefasto como Falcón, que todavía tiene la calle allí y todo. Perdón si hay algún descendiente, pero me pareció que mencionarlo como una persona que estaba meta palo y a la bolsa, bueno, me recordó a otra persona, pero bueno,
era digno de destacar dentro de una plataforma de teatro, encontrar estas menciones, o Simón Radowisky, que fue el que lo hace un papel de un canillita, como que va integrando las novedades, y bueno, y el mundo de la boca, el prostíbulo, los asentamientos de la boca, todo eso están dentro de la obra, o por lo menos lo intuís a través de los personajes. Rosarito y Aurelio. El Rosarito y Aurelio, el romance de Rosarito y Aurelia, vos ves cómo es el clima y te imaginás también cómo es el lugar donde viven, los conventillos. En esa zona, San Telmo y La Boca, muy ligadas entre sí al tema de la prostitución, el barco, el puerto, los marineros que venían y se entretenían, digamos así, entre comillas, y vos ves expuesto el machismo, la explotación, los sueños. Y bueno, todo esto transcurre con un eje central que es la construcción de un puente. El puente que decían, le llamaban el puente de las viudas, porque los maridos fallecían y caían como pajaritos, según lo que contaban los mismos, y que era algo que se decía en su momento, que uno lo ha leído y vos decís, mira cómo lo trajo a cuento, ¿no? Y bueno, encontrás el cafillo, encontrás la prostituta que aspira a otras cosas, los sueños que tienen todos, y cómo el destino a veces marca esas vidas y los desenlaces distintos que tienen. Porque al final, yo lo que recuerdo de la obra es que al final hacen como un carrusel de personajes y cada uno cuenta lo que le pasó después, y vos ves que cada vida tiene algo diferente que aportar. No sé, desde la chica que no salió de la prostitución a la chica que se escapó y se casó y se escapó, hasta el tipo que, bueno, decía que quería mucho a la hija y la separaba de ese grupo de gente que no tenía que tratar, y sin embargo no duda en entregarla por una cuestión de dinero a una tipo muy pudiente. Historias muy reales. Te iba a decir eso, historias verídicas, muy fuertes, de una Argentina del siglo pasado, o incluso de finales del anterior, pero que a lo mejor en los últimos tiempos, o con el correr del tiempo, se le cambió la fachada, pero muchas cosas de fondo siguen siendo similares a la historia que cuenta Maggi. El machismo, ¿viste? No tenemos que, o por lo menos tenemos que plantearnos esto de que estamos teniendo una mujer por día asesinada, ¿no? Entonces quiere decir que puede modernizarse un montón de cosas, pero subyacen algunas cosas que nos han marcado. Y bueno, conocer el tiempo en que fuimos marcados también es importante para poder modificar. O por lo menos esperar la modificación, o ponerlo en evidencia, todo aporte para que uno reflexione. Tal cual, sí. ¿No? Esa apropiación que hay, bueno, nadie puede pensar en amar sin poseer, ¿no? Pero bueno, es así. Vea, hoy, breve alusión, en el 2007, un 21 de abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires declaró la ilegalidad de los indultos firmados en 1990 por entonces el presidente Carlos Menem en favor de los condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura 76-83. Entre ellos se encontraban figuras emblemáticas como Jorge Videla, Emilio Macera, Agosti, Viola, Lambruschini y Ramón Camps. Quería recordar porque fue un fallo que permitió, marcó un sendero con respecto a al derrotero que iba a seguir posteriormente los distintos juicios por Memoria, Verdad y Justicia. Eso, un día como hoy, hace 18 años. Está muy bueno. Y nos quedan apenas unos minutos. Que no te quede nada, por favor. Lo que quería destacar es que ahora vamos a poner un tema musical que es la comparsita, pero esto no es una comparsita cualquiera, sino que es la de Cassian Sbletiana. Ay, lo pronuncié bien, estuve ensayando. ¿Y por qué mencionamos a esta Cassian Sbletiana? Porque es una soprano que era la preferida del Papa Bergoglio, y bueno, queríamos en cierta manera homenajearlo recordando esto que le gustaba a él, una soprano. A quien recibió también en el Vaticano, y que después posteriormente fueron amigos, y una soprano rusa, ¿no?
que cantaba en el Bolshoi y todo. Bueno, con eso nos vamos a despedir. Dura apenas 2 minutos 90 esto, y los esperamos el viernes que viene ya con invitados mediante. 2 de mayo. 2 de mayo. A toda la audiencia, feliz Día del Trabajador, y como dice Julio, los esperamos otra vez nuevamente para encontrarnos en esto en vivo que producimos con mucho cariño. Questo tango suona sempre e sempre io lo ascolterò, sempre ovunque andrò, anche se non vorrò, perché mi parla di noi.